que llamamos la cuidadanía. Resisten los chistes de cualquier marmota. Ya podés sacarte el barbijo, ¿eh? Si no, ¿cómo vas a hacer para tomar sidra? Bueno, traje estos cositos para marcar los vasos. Y hasta se bancan a los que creen que se las saben todas. Qué bien que estés a la moda. ¿Cómo me queda, familia? Señora Cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. ¿Y qué tal? Muy, pero muy buenas noches a todos. Hoy con un día especial nos encontramos en Cuestiones de Familia por AM610, porque hoy les aviso a todos los oyentes y a aquellos que ya lo recuerdan, se los recuerdo, cumplimos un año de programa de Cuestiones de Familia. Así que a festejarlo, a tratar de dar lo mejor como siempre de todos nosotros y siempre agradecida porque ustedes me acompañan, nos acompañan a mí, a Roque, que acá es nuestro técnico que está ahí siempre alerta con todos los detalles, a Daniel que siempre me acompaña. Bienvenidos, gracias nuevamente por acompañarme y a ustedes los oyentes, por supuesto que sin ustedes no seríamos nada en este programa, porque hacer un programa sin que nadie nos escuche, sin que nadie esté presente constantemente con mensajes sería imposible. Así que bueno, festejando ya desde el comienzo con el primer año del programa Cuestiones de Familia. Y para quienes se quieran ir comunicando con un tema muy, muy importante que vamos a tratar, lo pueden hacer al 4755-0479 o al celular 1164854945. También nos pueden estar siguiendo en vivo por YouTube. Nos pueden estar también siguiendo en vivo por Facebook, por la página web que es www.radioam610.com.ar. Nos pueden dejar sus mensajes ahí en todas estas redes, así que tienen como para conectarse con nosotros como siempre. En este tema que hoy traemos, que es trastornos de la conducta alimentaria, tenemos dos invitadas de excelencia. Que ya seguidito en unos instantes vamos a estar contactándonos con ella vía telefónica, porque en verdad este tema es un tema que va atravesando a la sociedad, a los jóvenes y a veces a los no tan jóvenes, porque también hay niños que tienen trastornos de conducta alimentaria, hay adultos, y en juego también, como siempre decimos, y como estábamos hablando unas jornadas atrás, en el programa, cuando hablamos de nutrición, dejamos a entrever un poco este tema del día de hoy y habíamos dado un marco introductorio diciendo que lo importante que es la nutrición, ¿no es cierto? Y cómo juegan los medios de comunicación en la nutrición también, cómo juega el sistema mercantilista en lo que es la nutrición de los seres humanos. Así que bueno, para dar, ¿qué te parece, Roque? Introducción al tema, como siempre hacemos. Luego de la tanda publicitaria del programa, vamos a hacerlo con un tema musical acorde al tema del día de hoy y también con un audio. Pero primero vamos a la tanda publicitaria de nuestros auspiciantes, que gracias a ellos estamos. Dale. El Gato Bernie.
ubicado en Marengo 3885, esquina Yanlloré, Malaber, a una cuadra de la estación Malaber. Ahí encontrás las cosas más ricas que no te imaginas. Golosinas, masas, sanguchitos, pan dulces. Cosas muy ricas y caseras para tu desayuno, merienda o simplemente al paso. Mira, bajás del tren unos 100 metros y degustás las cosas más ricas de Malaber. Atendido por su dueña y su simpatía, Fabiana. Muchas gracias, Fabiana, y al querido gato Bernie. Justo ahí, ¿dónde? En Marengo 3885, esquina Yanlloré, a una cuadra de la estación Malaber. Salud Mental Ayacucho. Psicología, psicopedagogía, tratamientos individuales, grupales, familia, pareja. Profesionales con amplia trayectoria en ámbito público y privado. Ayacucho 2514, entre Profesor Vidal y Presidente Perón, San Martín. Teléfono 6080-7340. Correo electrónico smayacucho@gmail.com. Honorarios institucionales. Búsquenme, encontrarán en el país de la libertad. Serena, dulce y salado, para que te agasajes y puedas agasajar a tus seres queridos. Serena, dulce y salado, te prepara a tu gusto con precios promocionales, cosas riquísimas y artesanales. Venta también a comercios y para vos, y para que también te puedan decir riquísimo, y quedes como un rey o una reina con tus seres queridos. Bizcochitos de queso, biscotti, pan dulces, alfajorcitos, coquitos, prepizzas, pancitos saborizados, talitas saborizadas y muchísimo más. ¿Dónde los podés contactar? Por Instagram o WhatsApp al número 15 57 61 06 46 y te lo envían a tu casa o comercio. Recordá, Serena, dulce y salado, y los contactás por Instagram o al número 15 57 61 06 46 y luego que te digan riquísimo. Sindicato de Trabajadores Municipales de General San Martín. Una comisión directiva que desde hace 6 años trabaja atendiendo y cuidando del afiliado y de su familia. Sindicato Salguero 20 felicita y agradece el esfuerzo que realizan todos los trabajadores municipales esenciales y recomienda a la población seguir con las medidas sanitarias. Si no es imprescindible, no salgas. Lávate bien las manos con agua y jabón. Usa barbijo y hacé distanciamiento social. Cuidémonos entre todos. Sindicato Salguero 20. Recomenzar, reiniciar, volver a construir lo que fue interrumpido, tomar fuerza de cada rincón y ver una oportunidad para volver a encontrarnos y reinventarnos en el camino. Expresar ruptura para evolucionar. Hagamos reset. 100 años. Sastrería González. www.sastreriagonzalez.com. Instagram @sastreriagonzalez 1920. En shoppings, Patio Bullrich, Avenida del Libertador 750. Galerías Pacífico, nivel 1 local 308. En Avenida Córdoba 550. Unicenter Martínez. También en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida Asamblea 201, Avenida Cabildo 1860, Freire 941. Fortaleza y reinvención. Eso es Reset. Sastrería González, 100 años.
Y bueno, ya estamos acá nuevamente en el aire y estoy escuchándome yo misma. Soy... Ah, bien. Era la compu que tengo acá, que me estoy escuchando yo misma. Bueno, continuamos acá en el aire. Y antes que nada quiero hacer un paréntesis, les quiero decir a Roque y a Daniel, para saludar a una persona muy especial, a dos personas muy especiales que pude conocer en el día de hoy en vivo, hace un ratito antes de llegar a la radio, que es a María Rosa Blanco y a Gerardo García, que tuve el placer de conocerlos en el día de hoy personalmente. Siempre nos comunicábamos por teléfono a partir de un voluntariado que hice el año pasado para asistir a las personas adultas mayores, y tuve el placer de conocer por teléfono hasta el día de hoy, pero hoy personalmente, a ellos dos, a María Rosa Blanco y a su hijo Gerardo García, que son encantadores, dos personas encantadoras, así que desde acá quiero mandarles un enorme saludo y sigue en pie la promesa de ir a tomar un té a la casa con ellos en breve, cuando ellos los dispongan, me dicen, y un lugarcito va a estar para ellos. Y hablando de Gerardo García, nos está saludando acá por el Facebook. Dice, hola, bella noche para todos, feliz aniversario de Cuestiones de Familia. Daniel dice, felicitaciones por el primer año de programa y gracias por la calidad y riqueza de conocimiento que nos das semana a semana. Así que bueno, se van sumando poquito a poco los oyentes, pero no nos podemos escapar del tema del día de hoy y tenemos que cumplir con eso, que es el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Así que mientras, como siempre hacemos, dando la introducción al tema, vamos a escuchar el primer tema musical, que la letra nos habla un poquito del tema de trastorno de conducta alimentaria, mientras me comunico con la primer invitada, que es la licenciada María Belén Tortosa. Kilos o quedarte sin comer, ropa siempre holgada que alguien podría saber que era más de una 90 lo que querías esconder. Nadie podía imaginar que un comentario sin querer hacerte odiar tu cuerpo hasta llegar a enloquecer. Esa maldita obsesión por mejorar tu figura te llevó a desvariar hasta la locura y te está quitando hasta la razón. Por esa maldita obsesión que te apartó de mi vida, no quieres ni oír hablar de la comida y no consigo encontrarle una solución. Hoy es tu cumpleaños, hoy cumples 20 años, no estás conmigo, pero aún te siento aquí. Grandes cosas nos quedaban por vivir, que al pensar en la anorexia veo lo absurdo de existir. Tanta gente hambrienta en el planeta tiene que sufrir y yo aquí sigo extrañándote, a quien quiero mentir. Esa maldita obsesión por mejorar tu figura
desvariar hasta la locura y te está quitando hasta la razón por esa maldita obsesión que te apartó de mi vida. No quieres ni oír hablar. Y estábamos escuchando un tema musical que tiene que ver con el tema que hoy nos convoca, que es trastornos de la conducta alimentaria. Se llama Esa maldita obsesión, de Marcos Liunas, que describía muy brevemente un poquito el tema que vamos a tratar ahora con quien tenemos en línea, que es la licenciada María Belén Tortosa, egresada de la UBA, especializada en diabetes, síndrome metabólico, sobrepeso y obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Su Instagram es @nutribelen.tortosa. Realiza consultas virtuales personalizadas y siempre está recorriendo un camino de la deconstrucción alimentaria, volver a la comida casera sin tanto procesamiento industrial y volver al alimento real, y para volver también a nuestro origen. ¿Estás ahí en línea de María Belén? Sí, acá estoy. Sí, acá estoy. Buenas noches, Silvana. Muy buenas noches, gracias por aceptar, como siempre digo últimamente, Gracias a tan ustedes. rápidamente. Y la verdad me encantó lo que estuvimos hablando, la verdad que es muy, muy rico y me parece que nos va a aportar muchísimo a quienes no estamos preparados en este tema. Y bueno, ¿qué es esto de primero, te adelanto que estuvimos semanas atrás hablando un poco de lo que es la nutrición, ¿no es cierto? Ajá, sí. Y hoy por hoy habíamos abierto una puerta con este tema que es el trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué nos podés decir un poco, en qué consiste este trastorno? Bueno, a ver, es como bastante abarcativo, un montón de cosas. Uh-huh. Que quizá en una primera instancia cuesta un poco llegar al diagnóstico o que uno como familiar o también uno como profesional de la salud logre llegar a tomar y a tener todo ese diagnóstico para tener en claro en dónde estamos parados. Sí. Pero bueno, generalmente esto arranca a veces en una primera niñez, empieza a ver como algunos signos en las primeras infancias. Sí. Antiguamente se daba como algo muy característico del sexo femenino y hoy por hoy ya se está viendo, ya hace varios años, que se ve muy frecuentemente en el sexo masculino también. O sea que no es característico solamente de la mujer, sino que se da en ambos sexos. Y bueno, y a lo largo de ese crecimiento y esos niños como van creciendo y uno va viendo como algunos índices, algunos aspectos, también en la sociedad en la que estamos inmersos, y que obviamente que Sí. todo esto de la estética y la publicidad y las modelos y todo eso obvio que tiene mucha repercusión, se le da mucha importancia a la estética y bueno, una persona que quizás está atravesando en un momento más vulnerable, todo eso termina perjudicándolo. Pero se trata como justamente de un trastorno en algo que es algo totalmente instintivo y totalmente natural, y eso deja de ser natural. Ajá. Y pasa a tener como un eje, la alimentación como el eje principal de sus vidas. Por esto de, bueno, haciendo referencia a la canción, esta maldita obsesión. O sea, es una obsesión por la comida, o por el comer, o por el no comer, por la restricción, o por expulsar después lo que consumen. Sí. Como que toda su vida termina girando en torno a la comida. Tomando... Claro, o sea que vos lo que me estoy interpretando es que no es solamente como normalmente se cree que esto es algo de una edad, digamos, de la adolescencia, por ejemplo, de una etapa, sino también en niños y en adultos. Sí, totalmente. Sí, quizá en la adolescencia es el momento en que se destapa esto porque se combina con la crisis del adolescente, con la crisis más social, de grupos, de pertenencias, Sí. La rebelión ante sus cuidadores, sus mamás o sus papás. Entonces creo que ahí como que queda más en evidencia. Y quizá la parte estética en la adolescencia toma un rol también más protagónico, que empiezan a salir, que se visten distinto, el tema del consumo de alcohol, del tabaco y demás, creo que se pone más en evidencia, pero se ve, y de hecho me pasó ver en el consultorio ya en chicos de 8 años que Sí. empiezan a tener ciertas conductas, y bueno, y ahí obviamente como profesional de la salud hay que alertar a esos papás, a esas mamás, para empezar a poner un freno y empezar a indagar cómo es el encuadre familiar también, porque a veces
no nos damos cuenta que los hijos nos están copiando y son conductas que se copió de mamá o de papá, y hay que frenar esta situación para que justamente no pase a mayores. Ya en la niñez se puede agarrar un poquito más a tiempo y es más fácil poder resolverlo en este momento y no ya entrando en la adolescencia, donde se combina con toda esta crisis más del adolescente. O sea, es algo adquirido, digamos, estos trastornos, no es algo innato. O sea, que no, es adquirido. Es adquirido, pero tiene mucho que ver y se ve frecuentemente cuando mamá o papá tuvo algún antecedente en cuanto a trastorno de la conducta alimentaria, puede que los hijos también los tengan. Pero no por una cuestión genética, sino por una cuestión de costumbres, de hábitos. Exacto. Claro, copian el modelo, digamos, por decir algo. Exactamente. ¿Cómo se detecta en un niño esas conductas? ¿Qué es lo que tendría que estar una mamá alerta y decir, bueno, esto me tendría que llamar la atención? Empieza a verse como por varias cuestiones. Por un lado, por el tema de la comida. Puede haber una selectividad que ahí puede dificultar un poco el tema del diagnóstico, porque pueden ser selectivos por una cuestión de que, no sé, no me gusta la verdura verde, o pueden ser ya como extremadamente selectivos. No quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, y empezamos como a sumar listado de alimentos de no quiero, no quiero, no quiero. Y empieza a haber una conducta muy restrictiva. Después empiezan a tener estas conductas con que, por ejemplo, la ropa me aprieta y tengo panza y las piernas y me quiero vestir de tal manera y esto no me gusta, y mucho tiempo quizá mirándose. Quizá ver un nene, no sé, 8 años, una nena, estar como tanto tiempo frente al espejo mirándose si la ropa le queda bien o no. O sea, no son cosas muy típicas de un niño o niña de 8 años. Esos pueden ser disparadores de estas cosas. Bien. O después no tengo hambre y no como por mucho tiempo. No ceno, no desayuno, me voy al colegio sin desayunar, en el colegio a la mañana no como y al mediodía no como. Que quizá a veces también se dificulta un poco cuando son chicos que van doble jornada, porque los papás o mamás no están todo el día pendientes de su alimentación. Entonces ahí cuesta un poco, porque no los ven durante todo el día, entonces solamente meriendan y cena. Y quizás fue solamente esas 2 únicas comidas que tuvieron en su día. Claro, por ahí se manifiestan más claramente en la adolescencia por la cuestión de la rebeldía, ¿no? Exacto. Y de que es como todo más, lo expresan mucho más, es como más visible todo esto que en un niño que lo ve jugar y por otro lado le molesta la ropa o se siente que tiene panza. Sí. ¿Y qué incidencias, qué opinión tenés vos en cuanto a la incidencia de los medios de comunicación, las publicidades, el estereotipo que se muestra como algo espectacular? Y ¿qué es lo espectacular, me pregunto, ¿no? Tal cual, sí. Yo creo que en los últimos años fue disminuyendo un poco no sé si disminuyó la influencia de los medios, sino que los medios tomaron conciencia, o la salud también tomó conciencia, y creo que se hicieron como muchos reclamos frente a esto, porque veíamos que era como algo en tendencia, que si bien hoy es muy frecuente, no sé si era tan frecuente como era años atrás. Me parece que hoy es mucho más frecuente ver el sobrepeso y la obesidad, que depende cómo lo consideremos, puede ser también tomado como un trastorno de la conducta alimentaria, y hoy es más frecuente ver eso que quizá tanto anorexia o bulimia. O la ortorexia también, digamos, son distintos tipos, pero hoy es muy frecuente el tema del sobrepeso y la obesidad. El tema de los medios de comunicación influyen y un montón, y sobre todo hoy que tenemos tantas redes sociales dando vueltas, y que chicos desde los 10 años tienen acceso a Facebook, a Instagram, a Twitter, que están en todos lados, que el tema de la foto y de la selfie y de la malla y del cuerpo y de que estoy entrenando y haciendo gimnasia y comiendo lechuga todo el día. Creo que son cuestiones que influyen muy negativamente, y también los grupos sociales. A veces ahora hay toda una tendencia al tema de la alimentación basada en plantas y el veganismo, y a veces empieza una amiga y siguen las otras, y son un grupo de 8 amigas que están las 8 metidas en lo mismo, y ahí se potencia todo. Entonces, como padres y como madres, está en poder frenar eso y poder empezar a ocuparse y acompañar ese momento crítico, y que también es como un pedido de ayuda o de reclamo, o una llamada de atención por momentos. Entonces, si liberamos todo esto de, bueno, tengan redes sociales,
miren cualquier canal, miren cualquier película, no sé si tiene que estar como todo tan liberado por una cuestión de que no está reglado todo esto. O sea, no hay un ente que regule qué tipo de publicidad. Debería regularlo, pero la realidad es que en la práctica no lo regula del todo. Claro, es que ¿cómo regulas? Es muy difícil. Es muy difícil. Regular la publicidad de el una acceso, venta. claro, la publicidad de una venta de ropa o de indumentaria, más de la malla. ¿Y cómo regulás eso y que no esté al alcance de un niño, de una joven o de un joven? Sí. Es muy complejo. Es muy difícil. Yo creo que sí, es muy complejo. Y Hola. A ver. ¿Sí? ¿Me escuchás? No oigo. A ver, ¿ahí me escuchás? Nada. No. ¿Me pasas tu auricular? No tengo auricular. A ver, ahí. ¿Se puede poner en altavoz? ¿Ahí me escuchás? Quiero despertarme en un mundo agradable. Hola. Discúlpame, tuve un problema con los auriculares. ¿Estás ahí, María Belén? Sí, yo te escucho bien ahora. Yo no te escuchaba nada. ¿Vos me escuchabas? Ah, ok. Sí, yo te escuchaba. Sí, no, yo lo que te estaba diciendo es cómo se regula todo esto, ¿no? Es muy difícil quitar del alcance de los niños o de los jóvenes las publicidades. Y es más, yo creo que ocupan más tiempo que el vínculo que se establece entre los padres con los hijos. Totalmente. Sí, porque hoy a los 10 años ya los chicos tienen celular, entonces es muy complejo que no accedan a una publicidad o a una red social donde se incentive mucho todo este estereotipo y que la estética predomine. Claro. Como mamá creo que está en la educación y en la comunicación con nuestros hijos, de poder explicarles, de poder hablarles, de enseñarles y de brindarles siempre información y poder como también, a ver, esto existe pero no es real. Claro. O sea, acá hay un Photoshop, acá hay o hay realmente una dieta muy restrictiva, o acá hay un problema de salud. O sea, poder informar eso de que esto no es la normalidad y no todos somos así. Claro, pero entonces creo que y también ahí como profesional de la salud decir, bueno, a ver, tiene que haber una educación alimentaria, está bueno que en casa haya un buen hábito de alimentación, que nos preocupemos por estar sanos, que nos preocupemos por hacer los chequeos médicos. O sea, me parece que va de la mano también con la costumbre familiar y con la educación a nivel general y también la educación alimentaria. Claro. En tu consultorio, ¿qué casos llegan, digamos, qué experiencia tenés? ¿Llegan ya en una situación muy complicada o preventiva? Porque justamente lo que vos planteabas era el tema de la prevención, ¿no? ¿Cómo es que llegan? Hoy por hoy, donde estoy atendiendo ya hace algunos años, los casos son de leves a moderados. Los casos severos, lamentablemente, no los podemos trabajar en el lugar donde estoy porque no se especializa en eso. Sí. Es un consultorio externo ambulatorio y no podemos tener un equipo interdisciplinario. Y ese es como el eje de tratamiento de este trastorno. Sí. Si no tenemos a la nutricionista, a psicología, psiquiatría, es muy difícil de abordar esta temática. Entonces hoy por hoy no recibo casos tan severos. Sí, antiguamente trabajé en el servicio de alimentación del Hospital Borda, en Capital, y ahí sí éramos todo un equipo de profesionales donde teníamos comunicación directa constantemente. El paciente tenía sus citas, era como un hospital de día, entonces tenía sus citas con las tres partes del equipo. Después había reuniones generales, había puestas en equipo, puestas en común. Ahí los casos eran muy, muy severos. Actualmente no, pero sí los he manejado en ese momento. Hoy se ve mucho esto como, bueno, la obsesión por el cuerpo. Tengo muchas pacientes con respecto a lo que ven en Instagram, me muestran las fotos del celular, me dicen, no, yo quiero tener este cuerpo. Y yo las miro, ¿realmente pensás que esto existe? O sea, ¿de verdad pensás que es real, que no hay como una modificación a nivel tecnológico que logres obtener este cuerpo? Digo, por más que te mates en el gimnasio, no se llega a esto. Sí.
Entonces también está en eso y yo trato de trabajar también mucho con la familia, porque esto es un abordaje, más allá de un equipo interdisciplinario de profesionales, tiene que estar la familia muy presente, acompañando, apoyando, y no a través del enojo, porque es muy frustrante como familiar. Tienen que tratar de que predomine la empatía y el amor y el cariño y que todo sea más afectivo. La persona que está atravesando por un trastorno así está muy vulnerable, muy susceptible y todo le duele el doble. Sí, tal cual. Sí, yo estuve leyendo algunas notas y resaltaban mucho eso, ¿no? Cuando hay un trastorno de conducta alimentaria, justamente lo peor que podés hacer es confrontar y resaltar, sino muy por el contrario, tiene que ser una actitud mucho más contenedora, porque hay, abrir espacios donde se pueda verbalizar lo que pasa. Totalmente. Pasa que al principio uno quizá en la teoría es más fácil, pero cuando es un día a día y tener al lado una persona que no come o que ves que termina de comer y se va al baño y está vomitando, ver que una persona apenas toma agua durante 3 días, es muy frustrante. Entonces cuesta mucho como familiar poder abordar esto desde un punto empático. Por eso creo que no solo el paciente necesita intervención psicológica, sino también la familia, que pueda estar contenida, que puedan expresar lo que sienten, que puedan tener su espacio de catarsis y desahogo y de que puedan también ser entendidos. Claro, porque surgen situaciones de culpabilidad por ahí de los padres e impotencia, ¿no? Porque ves que no podés abordar el tema y cómo lo manejás. Esa impotencia es abrumadora. ¿Qué tipos de trastornos hay aparte de la bulimia y la anorexia? Porque estuve leyendo también que hay situaciones en que pueden pasar de un estadio al otro. Sí, es muy común, sí. Ajá. Sí. De hecho, dentro de la anorexia está la anorexia restrictiva, la anorexia nerviosa. Personas, por ejemplo, bulímicas pueden pasar por momentos a la anorexia y la restricción. Van alternando de uno a otro también, sí. Por eso es tan complejo abordarlo, porque no es como algo súper estático, sino que todo el tiempo va cambiando. Por ahí, para esclarecer a los oyentes y distinguir bien qué es la bulimia y la anorexia, vos lo podrías describir para poder, digamos, distinguir, ¿no? Y cómo se pasa de un estadio al otro. La anorexia es como el no comer, el no tener hambre y la restricción absoluta. Apenas tomar agua, apenas comer una comida por día. O sea, hay mucha restricción. Generalmente es como la alimentación está anulada. Si bien tienen mucho interés en la comida, no lo comen. Y todo lo contrario pasa en la bulimia. Es el comer, es esta cosa de ansiedad, de atracón. En la anorexia pocas veces se ve el atracón, pero se ve. O sea, por eso es que a veces alternan de un lugar al otro, que quizá no comen por 3 días y luego vuelven a comer y se dan un atracón de comida. Ajá. Pero en la bulimia es más de comer y llenarse y después largar todo. De cualquier manera. Pueden ser vómitos, pueden ser a través del uso de laxantes, a través del uso de diuréticos, muchas maneras. Después pasan 3 días sin comer. Depende mucho de los casos. Pasa que, bueno, hay casos que también son graves y que merecen hasta internación incluso, porque se escapa de las manos del familiar. O sea, no lo puede abordar desde la casa. Claro. Con tanto uso de diuréticos y laxantes llegan a cuadros de deshidratación o de desnutrición muy severa, y ahí no se puede tratar desde la casa únicamente. Claro. Te invito, si te parece, a escuchar mientras resuelvo un temita de sonido que estoy teniendo. Sí. A escuchar un audio de un testimonio en primera persona. ¿Te parece? Bien, dale. De una hija con la mamá. Dale. Vamos, Roque. A las personas que sufren de anorexia nerviosa, cuando uno habla de ese tipo de... Agárrame, sosténme fuerte, nadie se enterará. Conviérteme en omnipotente, dice la báscula. Eso no es para ti, mejor el agua. Acuérdate que antes de
Cuando tenía 13 años, ahora tiene 17, o sea, hace más o menos 4 años, en un verano en que empezó a tener una serie de comportamientos un poco diferentes y a partir de ahí nos dimos cuenta que había algo, no sabíamos exactamente lo que era, que es anorexia, pero sí detectamos que había algo anormal. Probablemente primero vino la depresión, luego encadené con una anorexia, la depresión no la había tratado. Y después de la anorexia, una vez ya ingresé aquí, desencadenó en otras cosas como pues, pensamientos más suicidas, en una depresión más profunda, pero lo esencial era anorexia nerviosa. Hay una mezcla de frustración y culpabilidad, porque piensas que quizás en la manera de educar has hecho algo que haya podido influenciar en el trastorno que ha devenido después. Piensas además que quizás no te has dado cuenta antes y que podías haber hecho alguna cosa para evitarlo. Además estás sumamente desconcertado, hasta cierto punto te sientes solo, porque cualquier enfermedad que sea una enfermedad mental es una enfermedad muy complicada de entender y de asimilar. El problema está que en este tipo de enfermedad usualmente se confunden con el desarrollo de la preadolescencia y la adolescencia. Básicamente mucha rabia, que esto sí que lo he visto luego compartido con otras pacientes, era una sensación de rabia por dentro muy fuerte, a la vez mucha tristeza y un poco de sentirte desplazada de la sociedad en general, de ver que no encajaba y al final pues la manera en que vi que podía encajar pues a lo mejor era a través de un cambio físico, cuando en realidad no tiene nada que ver, pero en aquel momento se junta también la adolescencia, es un momento complicado, un perfil normalmente de una persona muy perfeccionista. No es que de un día para otro estés enferma, sino que viene progresivamente. Restringir, pero no era restringir de una manera drástica, era restringir en el desayuno de media mañana, era hábitos alimentarios diferentes en cuanto a la pasta, los hidratos no se comen por la noche, hacer ejercicio después de comer en su habitación. Y luego había una parte también anímica, estaba más introvertida, estaba como más triste y su estado anímico en general era alicaído, parecía además que no disfrutaba igual de las cosas. Uno de los parámetros clásicos de las personas con anorexia nerviosa y bulimia es que tienen la autoestima muy baja. Se dieron cuenta por mí, es que tú no ves que tengas un problema, en realidad al revés, o sea, cada vez en principio estás trabajando para verte mejor físicamente, cuando en realidad te estás perjudicando tu cuerpo y además cuanto más delgada estás, muchas veces no lo ves tú en ese momento porque tu cerebro distorsiona tu imagen. Entonces, en muchísimos casos, en el momento en que estás más delgada es cuando tú, en el espejo es cuando te ves más gorda. Ella misma pidió ir a una psicóloga, pero no encauzada por lo que luego le diagnosticaron, sino para explicar un poco cómo se sentía. Nada más ir a la visita, creo que me dio un ultimátum de una semana y a los 3 días ya estaba allí porque mi madre me llevó, como que no había ya más soluciones en casa y tenía que ingresar. La parte de nutrición, que es la primera y la básica, porque sin eso no puedes hacer nada más. La parte médica de los medicamentos que te tienes que tomar en ese momento para que tu cerebro, digamos, se estabilice un poco, y la parte, para mí la más importante, que es la psicológica, que es la de las herramientas que te dan para luego poder enfrentarte a todo lo demás que viene. Se habla mucho de la aceptación del enfermo, es una aceptación muy lenta, pero la familia también lo tiene que aceptarlo y tiene que asumirlo. Tiene que estar siempre, permanentemente ahí, apoyando de una manera constante. Tiene que asumir que su vida va a cambiar durante un periodo de tiempo, a veces un poco largo, y adaptarse a esas nuevas circunstancias. Es muy difícil que alguien que te acaba de poner un plato delante y que te acaba de hacer algo que para ti es malo, acto seguido pueda preguntarte cómo te sientes y tú explicárselo, es imposible. Entonces, que no piensen que es algo contra ellos, es simplemente que es una persona que está enferma y que no está regulando bien las personas que le están ayudando de las que no. Pero si la familia sigue a su lado durante todo el proceso, al final la persona se da cuenta. O sea, una vez la persona está sana de nuevo, se da cuenta de quién ha estado allí ayudando, eso seguro, seguro. Primero de todo, que se guíen siempre
por las pautas y las recomendaciones del equipo de terapeutas que tienen. Tienen que tener una confianza ciega y si no la tienen, tienen que encontrar quien se la dé, porque ellos son los que saben qué es lo que tienen que hacer y cómo se tienen que hacer. Esto es lo más importante de todo. No es cuestión de estar encima de la persona y de estar continuamente encima, digamos, en los momentos más duros, pero sí que note que si en algún momento tiene la intención de hablar o de abrirse o de explicar algún miedo o explicar alguna cosa que le frustra o la rabia o lo que sea, pues que tenga alguien con quien hablarlo. Probablemente una persona a quien se lo acaben de decir ni me escucharía, ni vería ningún vídeo, ni buscaría ninguna información que no sea para hacer cosas que en realidad son malas. Entonces, cuando a mí me hubiera ido bien a lo mejor pues ver que hay salida posible, que no siempre seré anoréxica. Yo me repetía mucho, camina, 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 camina y camina. O sea, no pares de caminar. Y hay muchos pasos que das que no te parecen coherentes o que no te parecen que tengan sentido o que te vayan a ayudar, al revés, que te están perjudicando porque cada vez te ves peor, Pero hay un momento que el cerebro se cura o se empieza a curar, que no es de un día para otro, pero hace un pequeño clic y pues empiezas a verte normal en el espejo, empiezas a ver que estás más sana y te notas más sana y eres más feliz, empiezas a recuperar cosas que habías perdido. Bueno, y continuamos en línea. Recién estábamos escuchando un testimonio en primera persona de una joven que tuvo anorexia y de su mamá. ¿Estás ahí, María Belén, en línea? Sí, estoy acá. Sí, recién pudimos solucionar el tema de audio que teníamos. Bien. Gracias, Roque, que me arregló acá el tema. Genial. ¿Qué te pareció este testimonio? Bueno, pude escuchar muy poco. Había un tema, de audio y lo escuchaba muy bajito. Sí, lo escuchaba muy bajito. Escuché un poco mejor la última parte, sí. Que creo que es lo que rescato. Bueno, la primera parte me la perdí porque no lograba escuchar nada. Sí. Pero sí esto de que dice, en un momento el cerebro hace clic. Literalmente es así. Ajá. O sea, un día para el otro, y después de un proceso largo de tratamiento, empiezan a verse mucho mejor. Esa distorsión de la imagen característico de estos trastornos empieza a cambiar. Se sienten bien, se dan cuenta que están de mejor humor, se dan cuenta que el cuerpo responde mejor. En muchos casos vuelve la menstruación. Cuando se trata de mujeres, generalmente la menstruación, sobre todo en la anorexia, desaparece. Ajá. A veces están con una menorrea, que es la falta de menstruación, durante varios largos meses. Y esto también las afecta un montón. De hecho, el cuerpo hasta es como si se volviera más masculino, empieza a parecer hasta más bello. Hay todo un desorden hormonal. Entonces todo eso es como si se revirtiera a lo largo de ese proceso de tratamiento y todo empieza a tener otro color. Es como que muchas veces están en un negro y de a poco empieza a aparecer algún rosado, empieza a aparecer una luz en el camino, empiezan a sentirse mejor y todo eso va como motivándolas y empieza a ser un circuito y un círculo vicioso positivo, cuando antes estaban al revés, digamos, en un círculo vicioso negativo. Ajá. Recién a mí algo que me llamó la atención, de acuerdo a otras cosas que he escuchado, que por ahí es un mito o es un error o era lo que era, es algo antiguo, pero decían que la persona que tiene estos trastornos no se cura, sino se rehabilita. Acá en el audio decía que se cura. ¿Vos qué opinás? No. En la teoría puede hablar, digamos, de una cura. La realidad es que en la práctica no ves una cura. Sí ves una rehabilitación, ves unas mejorías enormes, ajá, pero ese paciente tiene secuelas a lo largo de toda su vida. Queda para siempre esa obsesión con el cuerpo, que está minimizada y no está como en una situación de enfermedad, pero está esta obsesión por el cuerpo, por la ropa, por quien me miro al espejo, por si tengo un rollito más, si tengo un rollito menos, si comí de más. El conteo de calorías es un clásico y es crónico. Por estos que a veces, por estos temas y estas secuelas que quedan a lo largo de la vida, es que después terminan padeciendo los hijos. Ajá. Porque los hijos copian, sobre todo una hija mujer, que ve a su mamá mujer, que me aprieta el jean, no, que estoy gorda, no, que me aprieta, no, que dejo de comer esto, bueno, hoy no ceno porque ayer pesaba 1 kilo más, o que me peso todos los días y que estoy todo el día alrededor de la balanza. Uh-huh. Hay muchas cosas que, sin querer, obviamente, porque no es intención de esa mamá,
sin quererlo termina como contagiando, entre comillas, esos hábitos, esas obsesiones, esos gestos. Y yo cuando empiezo a atender a mamás, por ejemplo, pacientes que son ya quizá, no sé, arriba de 20 y pico de años, que ya son mamás, digo, ojo con estas cosas, porque si tus hijos te están viendo, es un problema para ellos también. Claro. Y eso les hace un clic a ellos, porque una cosa es que vos te hagas mal a vos mismo y otra cosa es cuando vos ves que esto repercute también en tus hijos. Claro. Más allá del ambiente familiar, pero es una secuela que también es una marca que queda en tus hijos. Vos hoy me estabas comentando que considerabas que hay 3 patas como para atender este tipo de trastornos. ¿Querés contárselo a los oyentes? Sí. Generalmente, digamos, tienen que estar las 3 patas y se trata de, cuando es un caso sobre todo más severo, moderado, intentar derivar un paciente a un servicio donde estén los 3 profesionales incluidos y que tengan una comunicación directa y que todo el tiempo puedan estar retroalimentándose entre ellos para ir viendo cómo mejorar el tratamiento. ¿Qué especialidades? Una de las patas obviamente es la nutrición, Ajá. psicología y también psiquiatría. Que psiquiatría es un médico, el psiquiatra es médico, Sí. entonces es quien termina como de dar el diagnóstico, termina de confirmar ese diagnóstico que tanto nutrición como psicología estamos sospechando, que seguramente sea así, pero el psiquiatra termina de darle ese giro al diagnóstico. Ajá. Está bueno que haya una consulta con el psiquiatra, quizá no tengan que tener un seguimiento con psiquiatría, pero por lo menos una primer consulta de admisión para que sepamos dónde estamos parados, para que sepamos que no haya, digamos, para descartar que no haya otros trastornos dando vueltas. A veces puede haber una psicosis, puede haber algún tema de esquizofrenia, puede haber algunas cosas que estén también dando vueltas y que quizás ese paciente necesite cierta medicación para poder abordar el tratamiento, que pueda estar un poco más tranquilo. Son pacientes que a veces no duermen, están horas y horas y horas y días despiertos. Yo llegué a tener pacientes que hacían 4 días que no dormían, literal no dormían, entonces es muy difícil poder llevar a cabo un tratamiento con una persona hace 4 días que no duerme. Claro. Entonces a veces está bueno y no hay que asustarse por tener que ir a la consulta con un psiquiatra, porque en primera instancia es, bueno, terminar de confirmar el diagnóstico, descartar que no haya otras cosas dando vueltas, otros trastornos, otras patologías dando vueltas, y después evaluar y ver qué pasa. Muchas veces cuando son cuadros leves o moderados no necesitan una continuidad con psiquiatría, a veces sí, depende del caso. Claro. Sí, pero que no asuste la palabra ir al psiquiatra. Claro, hay un mito que bueno, el que va al Claro. psiquiatra es porque está, entre comillas, está loco. Y Claro, tal cual, y no es así. Claro, no es así. Es necesario justamente por esto que vos decís, no por una cuestión de prescripción, de acabar de que no hay otras cuestiones dando vueltas. Exactamente. Desde la nutrición, desde estas 3 patas, bueno, vos estás en el tema de la nutrición. Sí. ¿Cómo es que abordás los casos? ¿Das un plan alimentario? A ver, para poder esclarecer un poco bien cuál es específicamente tu función ahí en esa mesa interdisciplinaria. Bien, en primer lugar intento hablar lo más que puedo con ese paciente, tratar de empatizar y que confíen en mí, porque es fundamental que confíen en mí. Si ellos desconfían o si ellos no logran contarme la verdad, yo no puedo ayudarlos. Claro. Les explico que es fundamental que me puedan decir qué pasó, porque si ellos me ocultan que vomitaron, me ocultan que sí, no, comí un montón y en realidad no comieron nada, obviamente que uno después de ciertos años de trabajar en esto se da cuenta si eso es real o no, Sí. Pero en principio intento ganar su confianza, el explicarles, el decirles que estoy acá para ayudarlos, que yo les quiero dar herramientas, pero necesito de ellos, de su voluntad, de su lugar activo en el tratamiento. Y también hablo un montón con los papás y con las mamás, que necesito que los apoyen, que los cuiden, que los mimen, que les den afecto, que no se borren, que no estén lejos, que no los reten, que no se enojen, porque es muy común ver esto y con ese enojo no llegamos a ningún lado. Que el momento de la comida sea un momento placentero, que no sea algo tenso. Yo siempre digo que, bueno, esto es una enfermedad, ¿no? Y la enfermedad no se castiga. Exacto, porque ya son pacientes que tienen mucha culpa, que sienten culpa por todo, Claro. por todo. Entonces, si encima cargamos con un reto, o con un enojo, o con una mala cara, o al final se levantaron todos de la mesa y quedé comiendo solo, todo eso retroalimenta negativamente a lo que ya padece ese paciente y no lo ayuda.
Y como esto es largo, necesitamos que los familiares entiendan que tienen que apoyar y tienen que acompañar y entender. Los tienen que cuidar, sobre todo si son niños o si son adolescentes. Que no tengan, y otra cosa que sí quizá quiero resaltar es que no tengan miedo a consultar, que es mucho mejor consultar cuando esto recién arranca que cuando esto se nos fue de las manos. Porque cuando recién arranca posiblemente no tienen una desnutrición, posiblemente no perdieron la menstruación en el caso de las mujeres, posiblemente no se aislaron todavía de su grupo social, medianamente algo comen, no están totalmente desnutridos. Cuando no se consulta a tiempo, muchas veces llegan a estadios muy severos y cuesta muchísimo más trabajo revertir esa situación. Pero por miedo, o porque el que dirán, o me da cosa, o no estoy seguro, o ya va a mejorar, esto no mejora. Cuando realmente hay un trastorno en la conducta alimentaria, no mejora solo. No es algo que podemos dejar pasar y que el tiempo lo soluciona. El 90% de los casos necesita asistencia profesional. Todos sabemos que bueno, las secuelas o consecuencias que pueden acarrear este tipo de trastornos son fatales, pero cuando no lo son, ¿qué secuelas pueden dejar? La menstruación es un tema porque de verdad altera mucho el nivel hormonal, porque eso altera el resto de hormonas. Yo resalto mucho la obsesión por el cuerpo, que ya no es una, digamos, no es una secuela fisiológica, pero sí es una secuela psicológica que después termina repercutiendo en la fisiología, porque repercute después en el cuerpo. Secuelas a corto plazo, cuando ya se van recuperando, no hay tantas secuelas. Sí, muchas veces en la bulimia vemos el tema de la esofagitis, que es como una irritación del esófago, una inflamación del esófago a causa de los vómitos. Sí. El tema de las uñas, se le debilitan muchísimo las uñas por los vómitos autoinducidos, por la misma acidez de los jugos gástricos, caída de pelo, la palidez, las ojeras, eso es muy típico. Los pacientes están pálidos, totalmente blancos. Cuando empiezan a recuperarse, empiezan a tener un poco más de color, los ves que sonríen, que están contentos, motivados, que tienen ganas de vivir. Y en una primera instancia eso no se ve. Sí, yo he llegado a ver casos en que hasta es como que envejece la cara, tienen como otro rictus, ¿no? Y un enojo con el entorno. Sí. Es increíble. Sí, porque es un enojo, es una culpa, es una proyección de lo que sienten y no pueden expresar. Por eso está bueno que el familiar no se enoje, porque si el paciente quiere expresar algo y le quiere contar, che, mamá, mira, vomité, me siento mal, bueno, está pidiendo ayuda. Claro. Y quizá ese vómito hoy lo podemos evitar. Contándoselo a alguien, ese vómito hoy lo evitamos. Claro. Y es un vómito que no hicimos. Y mañana otro, y pasado otro. Es un trabajo de hormiga, de día a día. Es un trabajo muy fino, de mucha fuerza de voluntad, pero se puede. Queda este tema de la secuela, pero se puede salir. Claro. Y hay un límite, me da la sensación, un límite muy delgado, que es el contener, ¿no? Con el no querer ver. Porque también los padres pueden caer en eso, ¿no? No está comiendo, no me tengo que enojar, ¿no? Pero estoy por otro lado también en ese límite de ser cómplice también. O sea, a veces es como muy, me da la sensación que es un límite muy delgado, y en verdad eso requiere de un gran apoyo también para la familia, ¿no? Desde los profesionales. Exacto. Sí, porque es el aceptar, el verlo, al verlo y al hacerlo consciente es aceptar que tu hijo o hija está teniendo un problema. Claro. Y creo que eso cuesta mucho. Claro. Pero bueno, si no lo vemos, si no lo aceptamos, tampoco lo podemos tratar. Entonces es el punto de partida. Claro. Y muchas veces también esto lo tienen que ver, quizá cuando son chicos más chicos, es muy importante también el rol del pediatra o de la pediatra a cargo. Que vos veas que ese chico no está creciendo en talla, que no está subiendo de peso, que la velocidad de crecimiento está bajando o está manteniéndose o está rara, que quizá tendría que estar ya llegando a la pubertad y ves que no hay ni signos físicos de que esté asomándose la pubertad. Entonces hay cosas que desde cada área de la salud se puede ver. El problema es poder verlo, querer verlo y poder expresárselo también al familiar, porque no siempre es fácil. Me ha pasado de verlo, de empezar a notarlo y que los familiares me lo nieguen. Claro. Como no sé qué estás viendo, pero no puede ser.
hasta que se dieron cuenta que sí, lo empezaron a analizar, empezaron a observar, veían algunas conductas en casa, hasta que ahí lo aceptaron y recién ahí pudimos comenzar un tratamiento. Mira, yo ya estoy llegando casi a las 9 donde tenemos un corte, pero ¿sabes qué quiero? Si me permitís, después de las 9, 2 minutitos para que les cuentes a los oyentes lo que hoy me decías de las entrevistas virtuales y no virtuales. Y con eso cerramos, Bien. ¿te parece? Dale, bárbaro. Vamos al corte entonces. Quiero darme libertad. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Este y todos los jueves a las 16 horas, Actualidad Argentina, con la conducción de Roberto La Rosa. Los esperamos en AM610, Radio General San Martín. Espacio publicitario. Contador público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo. Alta de impuestos. Presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011 1562920069. Mail bruis.estudio@gmail.com. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo. Llegó Mascarita. Toma tu mate, Mascarita, dale. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. El mate y la bombilla están curados. Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, Estado presente. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. El automovilismo tiene nombre y apellido. Pilotos y Motores. Más de 25 años informando y opinando de automovilismo. Lunes a viernes de 14 a 15 por AM610, la creación de Ricardo Mártire. Pilotos y Motores. Fin de espacio publicitario.
te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Y continuamos con el tema del día de hoy, que es trastornos de la conducta alimentaria, ya en la segunda hora, y tenemos todavía la bendición de tener a nuestra invitada en línea esperándonos, porque quería cerrar con ella como corresponde, como se merece, y además que nos haga un pequeño detalle de cómo son las entrevistas en estos casos, en esta época de pandemia, ¿no? Y cómo debieran ser, y bueno, ella lo va a explicar mejor que yo. ¿Estás ahí en línea, María Belén? Sí, acá estoy. Bien, gracias por esperar. Nada, por favor. Un poquito esto, quería que para cerrar con vos, que expliques a los oyentes, en este momento que estamos en época de pandemia, con las entrevistas virtuales. En estos casos, ¿qué es lo que opinas? Bien, yo en este caso, actualmente me estoy manejando muchísimo con las consultas virtuales. Creo que es algo que llegó para quedarse, la virtualidad y la telemedicina. En muchas patologías, en muchas enfermedades se puede tranquilamente tratar, pero en este caso yo por lo menos hoy por hoy elijo no trabajar con trastornos de la conducta alimentaria de manera virtual. Creo que es fundamental la presencialidad con este tipo de pacientes por una cuestión de poder estudiar un poco mejor, quizá cuando el diagnóstico todavía no está hecho, poder trabajar con esos gestos, con esos comentarios, con esas miradas. Es muy común cuando se suben a la balanza, cómo están pendientes de cuánto pesan, cómo se arreglan con la ropa, las miradas que tienen ante determinadas cosas que yo digo. Y esto en la virtualidad se pierde un poco, es muy difícil porque solamente vemos la cara del paciente, no lo vemos de cuerpo entero, no vemos cómo se está moviendo, cómo gesticula, los movimientos de las manos. Esto que hablaba antes del detalle de las uñas, claro. A veces lo niegan que vomitan y cuando yo veo las uñas me doy cuenta que no. Entonces, son pequeños detalles que como profesional y después de años de experiencia uno va notando, va percibiendo y es fundamental a la hora de poder sacar un diagnóstico también, poder evaluar estas cosas desde la presencialidad. Quizá en psicología se puede trabajar de manera virtual, pero yo en nutrición elijo hoy por hoy la presencialidad en estos casos. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo, esos son detalles, son indicadores o es un lenguaje analógico que sirve para estos casos, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, María Belén, te agradezco muchísimo la espera, la aceptación, la dedicación que le hiciste en esta entrevista y que seguramente los oyentes se llevan muchísimo consigo gracias a tu aporte, ¿sí? Bueno, por favor, gracias a ustedes por la invitación también. No, por el contrario. Cualquier duda, no sé si habrán quedado algunas preguntas o algo, pero cualquier cosa me pueden ubicar al Instagram. Sí. Así que no hay ningún problema, puedo contestar las preguntas por privado. Sí, yo ahora doy todos los detalles tuyos. Estuvimos hablando con la licenciada María Belén Tortosa, egresada de la UBA, especializada en diabetes, síndrome metabólico, sobrepeso y obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Se la puede contactar en el Instagram @nutribelen.tortosa y realiza consultas virtuales personalizadas, pero bien como ella recién explicaba, para este tipo de casos prefiere lo que es la presencialidad por una cuestión de indicadores que surgen en la entrevista con los pacientes y recorre todo un camino de desconstrucción alimentaria. Considera que hay que volver a la comida casera sin tanto procesamiento industrial y volver al alimento real y volver, como cierra su presentación, a nuestro origen. Muchísimas gracias, María Belén. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Y continuamos con el programa del día de hoy. Qué rico lo que nos estuvo aportando la licenciada. ¿Y qué te parece, Roque, si mientras me contacto con la segunda entrevistada del día de hoy, pasamos el temita musical que le sigue? No, perdón, el 3 no, te estoy fallando hoy, Roque, hoy te desorienté y me desorienté. ¿Qué te parece el tema número 4?
Hola, buenos días. Soy Carmen Sala, soy ginecóloga. Este es mi despacho en Barcelona, Gine 3. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece novedoso, interesante y que además sabemos muy poquito. Y para eso hoy os he traído a un personaje que no es oculto. No es oculto porque tiene una voz muy potente, porque se le oye en todo el despacho y porque la conoce todo el mundo. Ella es la doctora Raquel Zager. Ella es ginecóloga de Gine 3, pero además ella es la responsable dentro de este despacho de la consulta de nuestras mujeres que padecen trastornos de alimentación, pero no solo de nuestra consulta, ella es una referente ginecóloga de otros centros que tratan trastornos alimentarios. Buenos días, doctora Zager. Buenos días, Carmen. Bueno, primero explícanos, ¿qué es un trastorno de la alimentación? Bueno, un trastorno de la alimentación son enfermedades que están apareciendo actualmente, crónicas, que tienen un importante desorden en la alimentación, es decir, en su hábito diario de comida, que todas las conocemos, que es la anorexia y la bulimia. La anorexia son niñas, adolescentes que tienen bajo peso, que tienen una distorsión de la imagen corporal, que hacen muchos ejercicios en forma excesiva y que tienen mucho miedo a engordar. La bulímica también tiene mucho miedo a engordar, pero se caracteriza de que tiene peso normal, porque hacen atracones de comida en un periodo muy cortito de tiempo, pero lo culminan con vómitos provocados o con la ingesta excesiva de laxantes. Doctora, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Qué hace que lleguemos a esta situación? A estas situaciones se llegan por muchos factores, pero hay dos muy importantes en la actualidad. Uno es la presión social a la que están sometidas estas adolescentes a través de revistas, publicidad, moda, que nos envían constantemente un mensaje directo o indirecto de que si somos delgadas seremos más atractivas y tendremos más éxito. Y yo creo que el boom más importante que tenemos actualmente es Internet, que en pocos segundos, tecleando muy pocas palabras, nos salen millones de consultas, es decir, de resultados que están vinculados o a dietas o a ejercicios para bajar de peso. Por eso generalmente se empieza en esta época de primavera o verano cuando todas comienzan a hacer dietas para adelgazar. El diagnóstico y el tratamiento, sobre todo el tratamiento, es multidisciplinar. Pero hoy estás aquí porque quiero que me digas cuál es el papel del ginecólogo en este montaje multidisciplinar. ¿Cuál es tu papel? Muy bien, es cierto lo que tú estás diciendo, que necesitan de este equipo de psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, pero nosotros jugamos un papel muy importante. Porque a veces, y muchas de las veces, es la mamá la que lleva a su hija al ginecólogo porque lleva varios meses sin reglas, ¿vale? Entonces somos nosotros ahí los que tenemos que jugar un papel importante de no solamente dedicarnos a una exploración ginecológica, sino también una analítica general y hormonal, tomar peso, tensión, saber qué índice de masa corporal tiene esa niña para determinar si está teniendo algún otro problema más que ginecológico que puede estar presentándose irregularidad de la regla. Uh-huh. Estos trastornos alimenticios, ¿es un problema familiar? ¿Es una enfermedad familiar? Sí, se puede decir que es una enfermedad familiar y social. Social por todo lo que dije anteriormente. Y familiar porque suelen ser niñas muy perfeccionistas, introvertidas, de una clase media social alta, ¿vale? Que están en un contexto familiar de padres muy comprometidos. Y continuamos, estábamos escuchando recién un audio de una especialista en ginecología, pero tenemos ya en línea a nuestra segunda invitada de la noche, que es la licenciada Olga Ricciardi, psicóloga, psicoanalista, directora y fundadora de SEDA, Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios, docente de posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, intercambio científico con las asociaciones de Disturbi Alimentari Europea. ¿Estás ahí, Olga? Sí, ¿cómo estás, Silvana? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación en el día de hoy y con este tema tan difícil. No, al contrario, te agradezco la oportunidad de transmitir algunas cuestiones que
son interesantes para poder hacer a través del periodismo científico, tal como lo haces, temas que permiten la prevención, ¿no? Porque la buena información hace que cada uno desde su lugar, desde la familia, desde los colegios, desde los clubs o desde ámbitos ligados a la salud, se puede hacer prevención porque se puede detectar la patología. Entonces está muy bueno estar informados, ¿no? Sí, yo creo que mientras le sirva a una persona algo que se pueda aportar desde los medios de comunicación, me parece fundamental. Sí, ya lo creo. Bueno, estábamos, no sé si llegaste a escuchar la primera parte del programa, sé que estás trabajando a full, hasta altas horas. No tuve mucha posibilidad de escucharlo, pero me imagino que lo que se transmite en definitiva es el alerta que todos los que trabajamos en esta especialidad, digamos, hay un punto de alerta en este momento, porque la pandemia, además de otros aspectos, ha generado un punto de énfasis en todo lo que son las patologías mentales, ¿no? La salud mental. Sí. Y tanto la bulimia como la anorexia, como todos los derivados de este tipo de trastornos alimentarios, que son o por restricción o por exceso, digamos, lo que ha ocurrido es que se enfatizó muchísimo la sintomatología y fue como un empuje a que se desencadenen un sinnúmero de casos. O sea, ha subido muchísimo. Nuestra institución tiene el 30% más de demanda de tratamientos. Y la verdad que esto es un escalón demasiado alto para el poco tiempo desde que operó el tema del distanciamiento social y la cuarentena, ¿no? Qué increíble, o sea, como que se potenciaron casos, o decís que se sumaron casos, a ver cómo sería. Sí, hay mayor número de casos. Más casos. Hay mayor número, no solamente que hay mayor número de casos, sino que además la franja etaria se hizo mucho más amplia, ya que en este momento hay mayor demanda desde infantes, niños, hasta personas de la tercera edad. Entonces, si bien la focalización mayor está en la etapa adolescente, digamos, y fundamentalmente en mujeres, se ha ampliado mucho el rango etario. O sea, en este momento hay muchos niños y también personas adultas que a causa de la angustia y del cierto desorden que se generó al tener otro tipo de orden en la vida, en el sentido de que las rutinas se perdieron, se tuvieron que construir rutinas nuevas de vida, digamos, diferentes, que estuvo y aún sigue estando cierta amenaza entre salubridad, enfermedad, vida o muerte, digamos, y en ese sentido la angustia ha crecido y la gente se ha volcado en muchos casos a la cocina, a cocinar cosas que en definitiva compensen la amargura de lo vivido con el dulzor de algunos alimentos y el cierto exceso en ese sentido también. No nos olvidemos que el ser humano tiene un vínculo muy particular con el alimento, que el alimento no es cualquier objeto. El alimento está presente desde el primer momento de nuestra vida, unido al amor, ya que el pecho materno que nos alimenta está ahí porque hay amor, hay el amor de una madre que está interesada en que ese recién nacido sobreviva al estado de indefensión con el que venimos a este mundo, ¿no? Entonces, desde ese preciso momento, el alimento y el amor y la vida y el riesgo de muerte quedan absolutamente anudados.
quedan vinculados. Por eso, ante emociones muy fuertes, las personas sienten distintas sensaciones. Algunos dicen, uy, yo abrí la heladera y me puse a comer frente a un estado de angustia, y otras personas dicen, no, a mí se me cerró el estómago, dice la gente, y yo no pude probar un bocado. Sí. Entonces, pero siempre hay alguna reacción en relación al alimento. Y por otro lado, también hay algo muy particular con respecto a los alimentos dulces, porque si pensamos el calostro, que es lo primero, que el primer alimento que sale del pecho materno para alimentar al bebé, para como comienza la lactancia es un producto absolutamente dulce. Entonces ese dulzor también queda de algún modo inscripto en una huella mnémica que lleva a que muchas veces la palabra dulce es la metonimia de alguien cariñoso, ¿no es cierto? A veces cuando decimos es muy dulce, nos estamos refiriendo a es muy cariñoso, es muy amigable, muy amoroso, ¿no? Sí. Entonces lo dulce queda del lado del amor. Entonces hay muchas personas que necesitaron compensar con dulzor la amargura que estaba propiciando la vida y el riesgo y las noticias y el encierro y los problemas económicos, etcétera, ¿no? Claro, porque más allá de que hay un desorden, se produjo un desorden de horarios, de orden alimentario también se conformaron nuevas estructuras familiares y se destruyeron estructuras familiares también. Exactamente. Todo eso es un caldo de cultivo como para agudizar estos trastornos, ¿no es cierto? Justamente que el título de tu programa, el nombre que lleva tu programa, hace que uno pueda evocar que ha pasado algo muy terrible en los hogares. Los cambios de horarios, la convivencia dentro de cuatro paredes durante tiempos en donde la familia no estaba acostumbrada ni estaba preparada para convivir, digamos, esa falta de cierta distancia que oxigena la vida y las relaciones, y entonces allí donde había algún foco de conflicto que de algún modo se disolvía con el mundo externo, ¿no? Y con una convivencia un poco más acotada, se exacerbó de tal manera en donde la parte de la conflictiva familiar se elevó la potencia a niveles en donde muchas veces desencadenaron en trastornos de la conducta alimentaria. Y acá quiero decir algo que me interesa mucho transmitirlo, porque esto va más allá de la moda, de lo que se insiste con la cultura del momento, que es cierto, ¿no? En este momento, y hace ya desde la década del 70, nadie piensa el éxito si no es de la mano de la delgadez. Lamentablemente esto quedó como muy, muy exacerbado, y empezó a aparecer la cuestión de la delgadez extrema, ¿no es cierto? Sí. Pero más allá del empuje cultural de la posmodernidad hacia la delgadez, hay un problema con la palabra. Mi definición, no sea así práctica y clara para que se entienda, es que en la bulimia se tragan palabras en forma de comida y se las vomita para no pronunciarlas. Y en la anorexia se cierra la boca para no hablar al mismo tiempo que se la cierra para no comer. En definitiva, hay una dificultad de circulación de la palabra. Estamos en un tiempo en donde todo es imagen y acto, pero la palabra no circula como debería circular para que haya un estatus saludable. Entonces, ¿qué decimos cuando nos tuvimos que callar algo? Me lo tuve que tragar. La palabra tragar es metonimia de callar, acá y en todos lados, ¿no? La gente suele decir, yo me lo tragué, mira lo que me tuve que tragar.
Bueno, ¿por qué es eso? Porque se tuvo que callar y entonces en esta tremenda convivencia llena de angustia y de vicisitudes complicadas, la gente más de una vez tuvo que tragar lo que no hacía falta tragar. Qué interesante lo que estás diciendo, Olga. La verdad que muy claro, muy claro. Sí, porque hay otra dimensión, no es solamente la dimensión de la imagen corporal que nos devuelve el espejo, que sí es verdad, ¿no? Innegable esto, ¿no? Pero esto es un empuje. Pero de verdad que cuando nosotros vamos al comienzo de este tipo de patologías, los primeros síntomas, siempre nos encontramos con un duelo patológico, un duelo no elaborado, con una separación, con un divorcio de los padres controvertido, con una mudanza no deseada, con un exilio, con un abuso sexual, con una situación de crítica traumática. Y ahí es donde alguien se tuvo que callar o lo tuvo que vomitar para no pronunciar, o tuvo que cerrar la boca y dejó de comer, digamos. ¿Cómo se puede salir de ese silencio tan elocuente, no? Y bueno, a veces hay personas que hablan un montón, ¿no? Que llegan a la consulta y hablan y hablan y hablan y hablan. Lo que pasa que una cosa es el bla 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 y otra cosa es la palabra, que circule la palabra desde algo que es muy inconsciente, ¿no? Entonces, para eso hace falta una persona, un profesional que trabaje en salud mental, como psicólogos, psiquiatras, también médicos, nutricionistas. Perdón. Sí, perdóname. Sí. No, quería decir esto, como cuando me preguntaste cómo se hace. Bueno, el tratamiento de la bulimia y la anorexia debe ser interdisciplinario. ¿Y por qué? Es fácil entenderlo. Es una patología, una enfermedad que las causas son psíquicas y por la vía del alimento produce estragos en el organismo. Entonces, si nosotros no tenemos una atención sobre el campo de lo psicológico, psicólogos y psiquiatras, del campo de lo nutricional, nutricionistas, médicos especialistas en nutrición, y en médicos clínicos o especialistas en todo aquello que ha generado comorbilidades por la mala nutrición, la mala alimentación, si nosotros no trabajamos en equipo y no tenemos una mirada interdisciplinaria, es muy difícil curar esta enfermedad. Y por otro lado, también debe ser personalizada. ¿Por qué personalizada? Porque yo sostengo que no, y no solamente yo, sino personas que también han investigado muchísimo sobre estas patologías, no hay una bulimia, no hay una anorexia, hay una por cada uno que lo padece, porque las causas son tan únicas e irrepetibles como lo es el sujeto y su propia historia. Entonces, si bien el encuadre del tratamiento puede ser parecido, puede ser con la misma frecuencia, no debe haber un tratamiento igual a otro. Porque cada uno llegó por algo tan particular y que le es inherente a su propia vida. ¿No? Así que es clarísimo. Y yo me pongo desde el lugar de mamá o de integrante de una familia en la cual está esta situación. ¿Cómo se hace para llegar al abordaje interdisciplinario? O sea, ¿qué lugar tiene que ocupar cada integrante o los integrantes de la familia en esa situación? Bueno, también es importante trabajar con la familia. O sea, nosotros en nuestra institución trabajamos también con un espacio familiar, unas entrevistas vinculares en donde uno pueda entender cuál es el entramado familiar, cuáles son los ideales de esa familia, hasta te diría, hasta para respetar la historia gastronómica de la familia.
porque hay familias que se presentan con una historia gastronómica muy potente, muy fuerte, familias que dicen, bueno, yo pertenezco a una familia armenia, por ejemplo, Sí. y mi plan alimentario tiene que ser con comidas armenias, y hay que respetarlo, y está muy bien que sea así, ¿me explico? Sí, sí. O sea, creo que hay que respetar las particularidades de cada uno, y el trabajo debe ser personalizado. Y también quiero transmitir algo, ya que me das la oportunidad hoy de esta nota, que la bulimia, la anorexia, la ortorexia, la vigorexia y todas las patologías alimentarias tienen cura, si el tratamiento es el adecuado, tienen cura. ¿Tienen cura? No Yo he son escuchado- enfermedades crónicas, no son enfermedades crónicas. Esto es muy importante decirlo, muy importante que la gente lo sepa. Esa era una pregunta que te quería hacer, porque hay quienes opinan que sí hay rehabilitación y hay quienes opinan No. que hay cura. Vos decís que hay cura. No, hay cura. Ajá. No, las enfermedades, estas patologías son crónicas solo cuando no se hace el tratamiento adecuado. Ajá. Nosotros tenemos más de 5.000 pacientes que hemos atendido en 24 años y la gran mayoría han salido de alta por cura. Bien. Bueno, es bueno saberlo. Hay diferencias de opiniones. Yo en verdad no tengo ninguna porque no estoy especializada en la materia, pero hay quienes dicen que hay cura, hay quienes dicen que hay rehabilitación, porque dicen que siempre ahí queda una secuela. Son opiniones. Bueno, como todo. depende del digamos, Claro. yo sostengo que hay cura porque con que haya una sola persona curada es un dato. Bien. Y si hay muchísimas, es un gran dato. Y entonces, decir que es crónico, que en definitiva eso lleva a encubrir que se hacen un montón de tratamientos que no son los adecuados, Claro. pero que la salida es decir, lo que pasa es que la enfermedad es crónica. Claro. Entonces, Entiendo. me parece que es una buena oportunidad para poder decirlo, y yo lo digo en todas las notas que me hacen, porque Está bueno. porque Sí, sí. le da a la gente el ánimo de decir, bueno, yo puedo hacer un tratamiento. Nosotros hemos hecho tratamientos de personas que se han presentado en una etapa después de los 60 años y Sí. que nos han dicho, yo soy bulímica desde que tengo 15. Claro, Con lleva un rótulo. una vida tremenda de penas y de trastornos gástricos de todo tipo, úlceras esofágicas, todo tipo de trastornos, de problemáticas, y bueno, y se han curado, o sea, se han podido curar, porque es un abordaje que no es fácil. Lo más fácil es homologar y decir, acá somos todos iguales, a todo el mundo le decimos lo mismo, y vamos a trabajar con la conducta. Mientras vos hagas esto y lo otro, lo vas a tener controlado. No se trata de controlar nada. Uno no puede controlar toda la vida algo. Mi pregunta era la siguiente también, ¿no? Bien vos me decías que la familia requiere contención, y también decías que los profesionales tienen que ser un trabajo interdisciplinario. Pero yo estoy en mi casa, ¿cómo llevo a un hijo que tiene una alta cuota de negación, de rebeldía, de ocultamiento en esto? ¿Cómo hago para el primer paso de ese escalón, para llevarlo y que acepte ir a una atención para este trastorno? El primer paso es acercarse a la institución, y si no lograron tener éxito con el hijo o con la hija, acercarse para pedir indicaciones de qué hacer o cómo decirlo o cómo plantearlo para poder acercarse al tratamiento. Perfecto. Pero, digamos, no solamente los padres o las madres, a veces los casos llegan de la mano de una madrina, de un abuelo, de la directora de un colegio. ¿Por qué? Porque la familia a veces está tan implicada que le cuesta identificar lo que está pasando. Digamos, no es porque no estén atentos, es que muchas veces este tipo de síntoma está
muy ensamblado en la dinámica familiar. Forma parte, a veces los ideales claro, naturalizado, a veces los ideales de alimentación o los ideales de lo poco, lo mucho, lo gordo, lo flaco, los batidos, lo que hay las pastillitas, ¿no? Exactamente, eso a veces se naturaliza y entonces la familia no identifica claramente cuando se está presentando un síntoma. Algo escuché de la profesional anterior que explicaba sintomatología, ¿sí? Cuando hay alteraciones en el ciclo menstrual en el caso de la mujer, cuando la persona cambia las conductas, cuando de repente no se sienta a comer a la mesa, sino que come en distintas ocasiones, cuando se le encuentran papelitos de golosinas por todos lados escondidos, o cuando a la mañana la familia se levanta y se encuentra con la heladera vacía y dice acá qué pasó, que es una escena bastante frecuente, porque los atracones de la bulimia son un acto que se realiza de una manera casi primitiva y vergonzante porque es muy pulsional. El sujeto en ese momento queda tomado por la pulsión y como un autómata va a hacer una ingesta de la manera más primitiva, digamos, a veces sin cubiertos, a veces desgarrando la comida y comiéndola con la mano, mezclando comidas, y esas escenas se dan en general a veces en la noche, porque esto permite que sea un acto totalmente privado. Claro. ¿No? Y eso trae a colación también después el insomnio, porque la persona estaba pendiente de despertarse para tener su atracón, porque el atracón produce como una especie de satisfacción casi erótica, al igual que después el vómito inducido, ¿no? Para deshacer ese acto del atracón, pero se produce como toda una situación de... Hola. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho, perfecto. Se había ido la señal. Sí, no sé. sí. Bueno, no sé hasta dónde me escuchaste, pero bueno... el atracón que esperaba la noche como para poder y después caía en un insomnio. Claro, a veces se produce un efecto de insomnio porque son actos que dejan a la persona muy movilizada, ¿no? Claro. Entonces alteran un poco todo, más allá de lo riesgoso que es este tipo de situaciones. Me decías el otro día que de la bulimia se puede pasar a la anorexia. Sí, muchas veces se presentan casos de bulimia, pero es muy, muy importante que los profesionales en las primeras entrevistas indaguen mucho sobre cómo es el desarrollo de la enfermedad, desde cuándo esa persona lo padece y qué es lo que está pasando, porque en muchas ocasiones el padecimiento es de algo que nosotros llamamos, no está en ningún cuadro nosográfico, pero lo podemos identificar muy bien, que es una bulimarexia, que son alternancias entre etapas de bulimia y la compensación con la etapa anoréxica. O sea, las personas compensan y tienen toda una etapa de restricción muy, muy grande, pero porque cuando bajan de peso y se restringen durante X cantidad de tiempo, algunos puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, o menos, o unas semanas, después esto implica también el cálculo de que después van a poder tener sus atracones más libremente porque ya perdieron todo el peso que habían ganado, digamos, ¿no? Entonces, la etapa anoréxica es una etapa de compensación de el descontrol de la etapa bulímica. Y en la bulimia hay mucho riesgo,
quiero avisarles de que hay mucho riesgo. ¿En la bulimia? Porque en la bulimia hay riesgo de muerte, porque cuando los vómitos son muy frecuentes, hay personas que llegan y transmiten que vomitan 6-7 veces por día. Y se puede producir algo que se llama hipopotasemia, que es la pérdida de potasio en un tiempo breve, y esto puede generar un paro cardíaco, puede generar una alteración en la función cardíaca. Increíble. Yo sé que vos tenés algo previsto, así que no te quiero quitar más tiempo, pues te pido 1000 disculpas. No, por favor. Yo me quedaría, te digo, preguntándote mucho más, te juro. No, bueno, la verdad que tengo que seguir con mi consultorio. Sí, por eso. Te agradezco muchísimo la participación tuya y, bueno, te comprometo para otra entrevista porque la verdad que es muy rico lo que nos estás brindando y la experiencia que tenés en este tema. Bueno, gracias Silvana, muchas gracias y contrario. Felicitaciones por el programa y un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Estuvimos hablando con la licenciada Olga Ricciardi, psicóloga, psicoanalista, directora y fundadora de SEDA, que es el Centro Especializado de Desórdenes Alimentarios, docente de posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, y hace intercambio científico con las asociaciones de Disturbi Alimentari Europea. La verdad que ha sido un placer tenerla. Yo la verdad que me quedé con 50 preguntas, Roque, para hacerle, porque es un tema apasionante, interesante y tan útil tener conocimiento en este tema, ¿no? Continuamos con el programa, leyendo mensajitos que los vengo postergando justamente para poder tener a la licenciada en la entrevista. Sabía que teníamos que cortar antes de las 10 con ella. Y tenemos el mensaje de Marcela, que dice feliz primer año y muchos más. Zulma Rivas, feliz primer año, Silvana, lo mejor para vos. Gracias. Esther Silva, felicitaciones y por muchos años más. Gerardo García me manda un emoticón con una tortita, qué lindo. Sofi Dominguini, Silvana, te mando un saludo, otro para vos, Sofi. Me encanta lo que dicen. Paula Andresic, buenas noches Silvana, hermoso tu libro, gracias. Les cuento a los oyentes que estoy, ya hice la presentación del libro de poemas Camino hacia el Faro, y Paula Andresic fue una de las oyentes que me lo solicitó. Gracias Paula. Después dice, gran comunicadora, muchas gracias. Sofi dice, por el libro, genia total, gracias Sofi. Claudio Ayala manda un emoticón con anteojitos de sol, ya en breve llegamos con la primavera y el verano. Paula Andresic dice, interesante tema, es tremendo en la adolescencia, las burlas y los estándares a los que pretenden llegar, la imagen y la aprobación importan mucho y eso condiciona en esa etapa de la vida, es cierto Paula, pero también como decían las licenciadas, hay otros ingredientes también que llevan a esto, ¿no? Marcela Vergareche dice, excelente la doctora, es muy interesante lo que dice la doctora, excelente. Esther Silva dice, excelente doctora, gracias y felicitaciones por tu libro también me dice. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que se van comunicando semana a semana. Y bueno, ¿qué te parece, Roque, si escuchamos, ahora recién estuvimos escuchando un testimonio de una joven con su mamá en la primera parte del programa. Vamos al número 3, es otro testimonio de vida de quien padeció también en lo que es la bulimia y la anorexia. Carlos, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Encantado. ¿Cuál es tu relación con las dietas? Porque eres muy joven y has tenido ya unas experiencias con ellas. Sí, tengo 32 años, yo comencé las dietas desde bastante jovencito, con 14 años. Tenía sobrepeso. ¿Cuánto pesabas? En esa época 80 kilos más o menos con 14 años. Fui al médico, me dio una dieta hipocalórica que consistía en tomar unos alimentos diarios y más una pastilla. Yo adelgacé alrededor de 10 kilos. Pero una vez que fui dejando esa dieta que terminamos, pues volví a engordar. En ese momento, pues yo empecé a tener miedo a comer. ¿Miedo a comer? Sí.
tenía miedo a comer. Era sensación de inseguridad de volver a decir, voy a volver a lo de antes. Y yo me acuerdo un día, que lo tengo muy marcado, que era un cumpleaños de un amigo, me vi rodeado de un montón de comida y claro, pues durante muchos meses no la podía haber comido porque no lo tenía en la dieta. Y yo me acuerdo que empecé a comer bastante, me dio un atracón enorme, pero según iba comiendo más tenía un sentimiento de culpa enorme, o sea, yo no estaba contento. Me escapé, me fui a mi casa y vomité. En ese momento vi como una liberación que si vomitaba yo me iba a encontrar mejor y al final pues no iba a engordar. Asocié eso, el vomitar con no engordar. Empecé a vomitar todas las noches, me acuerdo. Daba igual lo que comía, o sea, ya no era en plan solamente por atracones. Si había comido ligero, pues también. ¿Te lo provocabas tú? Sí, me lo provocaba yo, sí. Era una sensación de que poco a poco tenía que hacerlo como una obligación para no volver a engordar. Al principio pensaba que lo tenía controlado, que decía, bueno, lo hago ahora, pero al final ya me di cuenta de que era una obsesión, de que tenía que hacerlo para no llegar a lo de antes. Porque hablamos de una bulimia, ¿puede ser? Sí, sí. Pues estuve alrededor de 4 años. O sea, al principio no asocié que era una bulimia, al principio asocié como un hábito para yo no engordar. Cuando comencé, pues igual hablaba con varias personas, en los cuales también lo hacían, entonces al final era una sensación de que mucha gente sí lo estaba haciendo. Psicológicamente te cambia mucho, pues físicamente estaba muy cansado, nervioso, como te decía, agotado, y luego aparte pues empezaba a notar muchos cambios físicamente que antes no los veía. Pues el tema de los dientes, se pierde el esmalte, la caída del pelo, es más, en alguna ocasión hasta sangré, o sea, vomitando. Y en una de ellas noté un puñetazo en ese momento en el pecho, me desplomé, me caí al suelo mirando el techo del baño y no podía respirar. Y yo pensaba, mis primeras palabras que me vinieron a la mente fue, aquí se acaba todo. Aquí se termina tu vida. Bueno, a los pocos segundos empecé a respirar y dije, bueno, yo creo que te ha dado un aviso la vida, o sea, y ahí fue cuando realmente fui consciente de lo que tenía. ¿Y todo esto lo viviste solo? Sí. Nadie de tu entorno sabía lo que te estaba pasando. No, algún amigo sí lo sabía, que me habían echado más de una vez muchas broncas, no lo hagas, pero yo hasta ese momento no era realmente consciente de lo que estaba haciendo. Luego en casa, lógicamente, cuando me pasó todo esto, salí corriendo del baño asustado donde mi madre a contarle, o sea, a mis hermanas, hoy me pasa esto, necesito ayuda porque lo he intentado dejar pero no puedo. Me mandaron directamente a lo que es un psicólogo y su conclusión fue que yo no comía. Y yo le dije que sí, que a mí es más, comer me gusta, pero que tenía miedo a comer, que yo había cogido un miedo a comer que lo que me hacía era provocarme el vómito por no querer engordar. En ese momento yo había llegado a perder casi 40 kilos, 39. Y decías que, vamos, que aparte de eso tu aspecto había cambiado, tu complexión también, sí, sí. Me imagino que también la percepción que tendría la gente sería totalmente distinta. Sí, ¿no? totalmente distinta. Cuando yo terminé el proceso con el endocrino, volví al médico y yo me acuerdo una frase que me quedó muy marcada, que fue cuando entré con mi madre y me dijo, tú me suenas de algo, tú que eres el hermano del gordo. Y le dije, no, yo era el gordo. Yo quería salir fuera como fuera, pues al final, en base a ayuda a mis amigos, a mi familia, comencé diríamos, a hacer una lucha personal, ¿no? De decir, yo puedo hacerlo, yo soy consciente de lo que tengo. ¿Ahora sigues alguna dieta? O sea, puedo decir que como de todo, estoy contento con mi peso, o sea, con mi imagen y con todo. O sea, es un aprendizaje bastante grande. Pero me quedo con la parte positiva. O sea, yo al final es un reto que me puso la vida y dije, mira, salgo adelante. Igual no tuve la ayuda que me esperaba en un determinado momento, pero espero que hoy en día sí que la haya. Y bueno, estamos ya terminando el programa y quería agradecerles a todos porque hoy es el primer año del programa y se siguen sumando. Patricia Cafaro dice hola, así que bueno, espero que a ustedes les haya interesado. Fue para mí muy enriquecedor la entrevista con las dos profesionales, la licenciada María Belén Tortosa y la licenciada Olga Ricciardi, en este tema que es tan controvertido, ¿no? Como es la bulimia, la anorexia. Y me quedé con las ganas de preguntarle a la licenciada Olga Ricciardi, que también dijo vigorexia, y bueno, como que hay un montón de trastornos que a veces no los conocemos, y es probable que en breve hagamos otro programa para ampliar y tener conocimiento de que hay otros trastornos que por ahí naturalizamos, como en las familias, como bien decían las dos entrevistadas, y lo tomamos como algunas conductas como algo muy natural,
y no le prestamos el debido ojo como para ver esos detalles de lo que le está pasando a quien tenemos al lado, a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestra pareja, a nuestro tío, a nuestro abuelo, no importa quién, pero es preciso a veces prestar la debida mirada en algunas conductas que por ahí pasan ahí por delante nuestro y las vemos como algo muy natural y cotidiano. Por otro lado, quiero, más allá del festejo del primer año del programa, quiero recordarles que está al alcance de ustedes el libro que se hizo la presentación, como les había anunciado, la semana pasada, el día viernes, se hizo la presentación del libro Camino hacia el Faro. Para quienes lo quieran solicitar, me pueden mandar por WhatsApp y se los puedo hacer llegar. Y bueno, saludarle nuevamente a los oyentes que son fieles oyentes del programa, que saludé hoy al comienzo y los saludo nuevamente al final, a María Rosa Blanco y a Gerardo García, que hoy les hice llegar el ejemplar de mi libro. Vamos a escuchar qué te parece con este tema del día de hoy, un tema musical que es, ya te digo cuál roque quiero que pases, que es un rap, que es un testimonio, pero contado con un tema musical que la misma persona que sufrió este trastorno de bulimia lo escribió, que es el número 5. Es un testimonio del mismo. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Quique, aunque la gran mayoría de personas me conocen como Little Sadie. ¿De dónde vienes? Vengo de Alcoy, una ciudad de Alicante. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Pues vengo a cantar una canción que compuse hará ya 7 años. ¿Y a quién se la dedicas? ¿Se la dedicas a alguien? Pues se la quiero dedicar sobre todo a todas las personas que hayan pasado por lo mismo que yo. Así que espero que les pueda servir de algo. When I was a young boy, I was scared of growing up. Todo empezó con una depresión que cogí al empezar el instituto, sobre todo por tema de bullying, y comencé a aislarme. En ese momento yo lo que quería era desaparecer. Tendría 15, 16 añitos, no tendría más, y que con esa edad pienses que la única solución y que la mejor opción posible es quitarte la vida. Estuve como 2, 3 años más o menos con anorexia. Llegué a bajar hasta los 40 kilos. Empiezas a notarte esquelético, empiezas a notarte con ojeras y demás, pero tú te ves bien. O sea, y no bien tampoco, te ves gordo. La anorexia empieza contigo, pero acaba también con tus familiares. Empiezan con tu hijo se está matando y no podemos hacer nada para solucionarlo. Y yo me acuerdo que mi familia lo pasó bastante mal. A mi madre para mí es lo más grande que hay. Y sinceramente, sin ella yo ahora mismo no estaría aquí. La actuación de hoy se la dedico a toda la gente que se siente identificado, por desgracia, con esta canción, pero sobre todo a mi madre y a mi familia, que es quienes lo han tenido que vivir en primera persona. Todo empieza con una mentira, el resto viene solo. Si preguntan, me duele la cabeza y callo. Me voy por esa puerta si me insisten demasiado. Mamá, ¿desde cuándo hacer deporte es malo? Y 1 hora me parece poco, mañana haré 3. Después fueron 4, más tarde fueron 6. No es para tanto estar 2 días sin comer, solo quiero agua, joder.
Dejadme en paz, me encuentro mal, no es nada, ya se me pasará. Quizá un poco de pan servirá para que me olviden, mientras una voz me dice, mírate qué asco das. Me duele la barriga cuando acabo, una sensación incómoda me lleva hacia el lavabo. Y una báscula me dice que ha aumentado 1 kilo y vomitar me da miedo, pero piensa en cada insulto y son 5 minutos de pasarlo mal. Me seco una lágrima que me salió y sonrío. El espejo me devuelve la sonrisa. Después lo limpio todo y finjo que nada ha ocurrido. Y la gente me empieza a decir que me notan genial, que cuál ha sido el truco para adelgazar tan rápido. Por un momento siento tener autoestima y soy feliz. Me odian pero solo por envidia. Y será el momento de dejarlo. No, me costó mucho trabajo. Caigo de repente, me despierto en el hospital, ingresado por urgencia, solo nos queda rezar. Pasa de problemas, tía, y cuánta hipocresía me he encontrado yo. Te dirán que solo importa el interior, pero te ignoran y tú puedes dejarlo y lo conseguirás, lo sé. Ana y Mía son 2 monstruos que contigo no podrán. Yo pasé por esto, no me sentí comprendido, pero cambié y estoy vivo. Pienso un poco más en ti y un poco menos en los demás. Ya. Muchas gracias. Qué tema, qué testimonio, ¿no? Relatado con un tema musical que escribió este joven español, pero buscó la música como para poder dar un cierre a su historia y escribió y participó de un programa. Pero bueno, me quedo con esto en el programa del día de hoy, que es lo relevante del rol que ocupa cada integrante de una familia cuando hay uno de esos integrantes está transitando este camino del trastorno de la conducta alimentaria. El rol relevante que ocupan y el primer paso es aprender a ver qué está pasando, ¿no? Desde la contención en la segunda instancia y el poder pedir ayuda. Me quedo con esas 3 instancias y espero que a ustedes les haya servido el programa del día de hoy. Yo rescato eso en principio y mucho más, obviamente, pero en principio creo que esto es lo más relevante que hoy me llevo. La enfermedad no se castiga, sino se ayuda y se acompaña. Les mando un beso gigante a todos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por siempre acompañarme. Gracias Patricia Cafaro, que sigue escribiendo ahí. Dice que es maravilloso que pudo revertir su trastorno y con su canción ayudar a otros. Estaba comentando en relación al tema musical que recién escuchamos. Les mando un abrazo enorme y gracias por acompañarme siempre. Y bueno, nos encontramos en Cuestiones de Familia el miércoles próximo de 20 a 22 con otro tema que a todas las familias nos atraviesa. Informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar